En este punto es necesario hacer una recapitulación de los temas que hemos estado analizando. También hemos abordado conceptos que es necesario clarificar porque son de vital importancia. En primer lugar, podemos señalar que la poesía que encontramos en Génesis capítulo 1 nos relata la forma en la que Dios llenó el cielo y la tierra. Nos dice que estaba desordenada y vacía y fue necesario que Él la llenara. También analizamos otra porción de la escritura que encontramos en Proverbios capítulo 8, donde se nos dice cuál fue el proceder de Dios al llenar la tierra. Entonces podemos señalar que Génesis capítulo 1 nos da el recuento del proceso natural y material de cómo surgió el cielo, la tierra y cómo estos fueron llenados. Mientras que en Proverbios capítulo 8 se nos narra el proceso espiritual o supraespiritual de cómo surgieron los cielos y la tierra. Proverbios capítulo 8 nos dice que Dios lo hizo a través de su sabiduría. Entonces conviene definir plenamente el concepto de Jochma. Jochma es la palabra hebrea que entendemos en el español como sabiduría. La palabra Jochma significa en su etimología aprender a separar o separar a través de la mente. Entonces, esta es la cualidad que Dios posee para diferenciar o separar entre lo bueno y lo malo. Este concepto de Jochma lo vemos activo dentro del relato de la creación. Durante la creación, el Eterno separó entre la luz y las tinieblas, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y entre la tierra seca y el mar. La sabiduría es uno de los 7 atributos que le pertenecen a Dios. Estos 7 atributos en conjunto expresan su carácter. A manera de mención enumeraremos cuáles son estos 7 atributos. La lista la encontramos en el libro de la Revelación en el capítulo 7 en el verso 12. Los 7 atributos son Beraká, Kebodá, Jochma, Todá, Yekar, Geburá y Agodz. Convendría en otro momento poder estudiar cada uno de estos 7 atributos de la divinidad, pero de momento solamente trataremos de entender el concepto de Jochma. Regresando a nuestro tema, Jochma es el medio por el cual el Eterno pudo llenar los cielos y la tierra de acuerdo a Proverbios 8. De acuerdo a la lectura que encontramos en Proverbios capítulo 2 en el verso 6, sabemos que la Jochma está compuesta a su vez de 2 entidades. La primera es Da'at, con la cual podemos identificar a la figura del Padre Celestial, y la otra es Binah, con la cual identificaremos al concepto de el Hijo. En resumen, el concepto de Da'at significa conocimiento. También se puede expresar como el carácter cognitivo de Dios. Su labor es la planeación. Por el contrario, tenemos que la expresión Binah, identificada con el Hijo, significa inteligencia para construir. Entonces, esta sería la capacidad constructiva de Dios. Podemos notar que estas 2 entidades que componen al concepto de Jochma o sabiduría trabajan de forma conjunta y coordinada en el proceso de llenar los cielos y la tierra. Tenemos la lectura de Proverbios 3, 19 y 20. La lectura dice: Adonai bechachma yasar aretz, o en maim bitmuna, vedato emoot nibka'u, shechim yir'ahu tal. La traducción es: el Señor con su Jochma fundó la tierra y afirmó los cielos con su inteligencia constructiva, y con su conocimiento se partieron los abismos y destilan el rocío de los cielos. Este texto nos muestra la forma perfecta y coordinada en que tanto Da'at y Binah trabajan para traer a la existencia el mundo. Para entender un poco más la relación que hay entre estos 2 conceptos en la creación, podemos establecer la siguiente alegoría. Mientras el arquitecto diseña, el ingeniero construye. Habiendo aclarado esto, podemos regresar a la lectura que tenemos en Génesis capítulo 1,
en el verso 3. La lectura es la siguiente. Vayomer ilahim, yehi or, vayhi or, vayar Elohim et aor hitov, vayabdel Elohim bonei aor ubein ajoset. Verso 5. Vaikara Elohim la or yom, bela josei kara lailah, vahi erev, vahi boker, yom echad. Analizando el verso 3 podemos darnos cuenta que hay una declaración que Dios hace. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Como ya analizamos anteriormente, es necesario poder entender que este pasaje de la Escritura está ligado directamente con la porción que encontramos en el verso 14. Reafirmemos que cuando Dios dice, sea la luz, hace referencia a que viniera a la existencia el primer día. Entonces Él separa la luz, que es el día, de la oscuridad o las tinieblas, que es la noche. Pero en el verso 14 se nos dice cuál fue la declaración completa a la cual Dios recurrió. Es decir, no solamente dijo, Vahi or, o sea la luz, sino que el verso 14 nos muestra que Él dio una declaración todavía más amplia. El verso 14 dice, Vayomer ilahim, yehi meorot birkia. Es decir, Él dijo que sean antorchas en la faz del firmamento de los cielos para dividir el día y la noche. Entonces surge la siguiente cuestión. Si la lectura que encontramos en el verso 3 al 5, comparado con el verso 14, están relatando el mismo acontecimiento, ¿por qué fue necesario que apareciera dos veces? La respuesta es la siguiente. En la lectura que encontramos en el verso 3 al 5, que relata lo que aconteció durante el primer día, nos da a entender cómo se relacionaba el concepto de Da'at y Binah, es decir, cómo trabajaban juntos. La expresión que encontramos en el verso 14 es Vayomer, que significa Dios dijo. Esta expresión fue traducida al idioma arameo en la palabra Memra y al idioma griego en la expresión Lego, y hace referencia a la voz de Dios dando una orden. Aunque podríamos suponer que el verso 14 y el verso 3 están narrando la misma escena, el verso 3 nos está dando una referencia más amplia de cómo funcionaban las cosas. Para entenderlo de forma más clara, recurriremos a los conceptos Padre e Hijo para darle claridad a este asunto. El Padre, en su infinito conocimiento, planeó que sería bueno que existieran luminarias en el cielo. A la orden de la voz del Padre, el Hijo, en su faceta de constructor, creó el sol y la luna como lumbreras sobre la tierra y los ha traído a la existencia de forma inteligente y con la capacidad de sustentar la vida sobre la tierra. Entonces, mientras el Hijo estaba acomodando las luminarias sobre el cielo, lo hizo de manera tal que ésta pudiera favorecer el crecimiento y desarrollo de la vida. Por ejemplo, puso el sol en un punto muy específico, a 8.16 minutos luz de distancia a la Tierra. Si hubiera colocado al Sol a 10 minutos luz de distancia, la Tierra sería una inmensa bola de hielo. Y si lo hubiera colocado a 7 minutos luz de distancia hacia la Tierra sería un infierno ardiente. Entonces, la expresión que encontramos en el verso 3, como Vayhi or, Yehi or, se entiende de esta manera. Dijo luz y hubo luz, dando a entender que la obediencia a la orden por parte del Hijo fue inmediata. De tal manera que el Padre todavía no terminaba la frase y Él ya estaba construyendo todo. Es decir, la aplicación a la obediencia fue instantánea. Entonces, la idea central del verso 3 es explicarnos que el Hijo fue súper obediente delante del Padre, de manera que cumplió inmediatamente las órdenes que Él estaba dando. La luz es el fenómeno más rápido que existe en la naturaleza. El Padre, en su función de Da'at, ordenó que haya luz, y el Hijo, en su función de Binah,
creó la luz instantáneamente al poner los astros sobre el cielo. A manera de controversia podemos expresar lo siguiente. No es así en el caso de los hijos humanos. Un padre le puede decir a su hijo, lava tus calcetines. Y posterior a 3 días, el hijo estará empezando a lavar sus calcetines. En esto podemos resaltar la figura del hijo como biná, como el constructor. La palabra biná proviene de la raíz hebrea ben, que significa hijo. De la palabra biná derivamos otra palabra que es ebuná, que significa inteligencia. De ahí que la expresión que encontramos en el texto conocido como Targum sea: en el principio, con gran sabiduría, llenó el Eterno los cielos y la tierra. De esta manera podemos señalar que cuando leemos la historia de la creación, tenemos que tener en mente la labor conjunta que existía entre el Padre y el Hijo. El Padre diseñaba todas las cosas en la creación y el Hijo era quien las traía a la existencia. Y podemos subrayar que la obediencia del Hijo a los deseos y órdenes del Padre era de forma inmediata, de tal manera que éste se convertía literalmente en la membrá o el logos de Dios, debido a su perfecta obediencia. Y esto estará enmarcado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y se reafirma en la lectura que encontramos en Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Verso 17. Y Él, hablando del Hijo, es antes de todas las cosas subsisten por Él. Entonces podemos deducir que el Hijo es el logos de Dios, es la membrá o es la dabar de Dios, a través de la cual el Eterno creó el mundo y todo cuanto existe sobre él. Juan también nos dice, y aquella membrá o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La oración del Hijo al Padre Celestial está registrada en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces entenderemos lo siguiente. Entonces, la capacidad creadora de Dios, la Biná, se expresó en el Hijo, y éste tomó la forma de un ser humano y habitó en medio de la gente. Pero después de su muerte y resurrección, ascendió a la doxa que tenía antes en la presencia del Padre Celestial. Es decir, ya no es un siervo, ya no es un cordero. De hecho, el ser un cordero mudo delante de sus trasquiladores solamente fue durante un poco periodo de tiempo, aproximadamente 2 horas. Ahora Él se encuentra delante de la plenitud del Padre, coronado con gloria y poder. Ha recuperado todos los atributos de gloria que tenía antes de la fundación del mundo.